Bendecidos, amados. Aquí estamos de nuevo con ustedes, el Ministerio Fuente de Vida, como todos los domingos. Saludos a todos los que nos ven a través de las plataformas sociales. Nos mandamos palabra de vida, restauración, de renovación a todos los oyentes. Gracias a todos los que nos sintonizan, de verdad. Es una bendición para nosotros poder predicar la palabra. Hoy tenemos un tema muy especial, amados. Espero que sea de bendición para sus vidas. Quiero que estén muy atentos a lo que el Señor les quiere decir. Espérenme un momentico, arreglo esta sillita. Ya. Lo que el Señor les quiere decir. La verdad no sabía ni de qué iba a predicar, para serles sincero. Entonces me puse a estudiar sobre la historia de Babel, ¿no? Que muchos la conocen. Y de ahí se derivó este título de la prédica hoy, que se llama Cuando hacemos los planes sin Dios. Vamos a leer una porción de la Biblia de Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Babel significa confusión. Aquí estamos hablando que la descendencia de Noé, pues sus hijos tuvieron hijos, los hijos de ellos hijos, y hubo un bisnieto que llamaba Esrón, creo, que él hacía lo que él quería, era una persona mala y no era agradable a los ojos de Dios. Y él se convirtió rey, estableció una ciudad, y en esa ciudad construyó la torre de Babel. Y se hablaba un solo lenguaje, por eso todo el mundo le obedecía. Entonces, como Dios vio que él estaba haciendo lo contrario a lo que el Señor le había hecho, ustedes dirán: ¿y cómo hizo Dios para que esta torre no fuera construida? ¿Qué hizo Dios? Los confundió, como dice el versículo. Los confundió, hizo que hablaran diferentes lenguas para que no se entendieran. Entonces cada uno cogió lugar y se esparcieron todos sobre la faz de la tierra, pero no como el Señor quería. El Señor quería, como le dijo a Noé, más adelante se los explico, que se esparcieran y se multiplicaran. Pero ellos se esparcieron aquí debido a que no se entendían entre ellos mismos, debido a que hubo confusión. Y también lo hizo con el propósito de que desistieran de construir esta torre. Esa es una pequeña introducción, amados. La historia de la torre de Babel es una historia de rebelión del pueblo de Babel, lo que estaba diciendo ahora. Estaba la fiel obediencia de Noé y Abraham, es la historia de obediencia de ellos, de Noé y el diluvio, en Génesis capítulo 7 y 9, y la rebelión de los vecinos de Noé. También vemos la historia de Abraham en Génesis capítulo 12, donde Dios le dice a Abraham, Génesis 12:1, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y maldiciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque él obedeció, ¿verdad? Dios le dijo que se fuera, y él salió y se llevó a su esposa, y se llevó al hijo de su hermano llamado Lot, se llevó a su esposa Sarai, a diferencia del pueblo de Babel, que desobedeció a Jehová, ¿verdad? También vemos aquí en este Génesis 11, del 1 al 9, en esta porción de la Biblia, nos muestra hoy en día cómo la humanidad no está conforme con lo que posee y siempre quiere más y en busca de cosas más grandes. Este Enro, este nieto de Noé, él quería ser rey, él quería mandar, imagínense que decía que iba a construir, que su cúspide, la punta del edificio, llegara hasta el cielo. Imagínense la arrogancia y la altivez. La humanidad, muchas veces nosotros no estamos preparados para reconocer las limitaciones de nuestra propia condición. A veces queremos tener más y más allá de nuestras propias capacidades. Cuando perseguimos, amados, cosas del mundo,
Acumulamos riqueza, sí, y estatus social, pero perdemos la vista a lo que Dios ha creado. A veces no vemos las bendiciones que tenemos a nuestro lado, la naturaleza, los árboles, que tenemos salud, que tenemos una familia, un hogar. No vemos todo lo que el Señor nos ha bendecido, sino que nosotros somos arrogantes, altivos, vanidosos y siempre queremos más y más. Y muchas veces queremos aspirar tan alto, que cuando aspiramos tan alto y queremos ser más grandes que Dios y queremos tener más que los demás, Dios a veces hace que nos vayamos hasta lo profundo, nos humillemos y a veces nos quita todo, amados, el estatus, el trabajo, las riquezas. Y esto fue lo que le pasó a Enron. Él quería hacer esa torre con la cúspide más alta que llegara hasta el cielo. ¿Y Dios qué hizo? Confundió a su pueblo, porque ellos hablaban una sola lengua en ese tiempo. Y todo el mundo le obedecía a él porque supuestamente él se hizo rey de esa ciudad y él fue el que mandó a construir esa torre de Babel. Pero Dios los confundió y los esparció porque le vio su altivez y arrogancia. Porque quiso a veces, como muchas veces nosotros queremos confrontar la soberanía de Dios. La voluntad de Dios para nosotros, amados, no es para que encontremos gozo en la vanagloria. A veces nosotros queremos ser alabados y exaltados. No, Dios quiere que encontremos gozo en alabarle a Él. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Babel. Estaba colocando la mirada en él, estaba colocando la mirada porque ellos querían una ciudad, ellos querían querían colocarle un nombre a esa ciudad, ellos querían vanagloriarse. Y eso es lo que pasa cuando nosotros alejamos nuestra mirada de Dios. Dios nos esparce, ¿verdad? Y a veces sentimos que nos ha dejado. No, somos nosotros los que hemos dejado a Dios, ¿verdad? Su voluntad es que encontremos seguridad en donde Él nos ha plantado, en cada lugar donde tú estés. Dios quiere que encuentres seguridad, que obedezcamos a sus mandamientos, ¿verdad? La advertencia contra el pecado para Noé y sus descendientes sucede que no estamos mejor que antes. Mira, los descendientes de Noé, Enrod, que es su bisnieto, mira lo que hizo. Él fue el que quiso hacer construir esa torre de Babel. Y Noé fue obediente a los mandamientos de Dios. Eso es lo que pasa ahora. Muchas veces hay padres, hay familias que siguen al Señor, que buscan al Señor, pero su descendencia se ha rebelado contra Dios. Porque eso es lo que hemos visto ahora en el sistema y es la condición humana que se está deteriorando hoy en día, ¿no? ¿Qué diferencia hay? Ninguna, amados. Aquí en Génesis 11, porque nos vamos a enfocar mucho este Génesis 11 del 1 al 9 para que ustedes lo lean en casa si tienen tiempo. Vemos a un pueblo tratando de exaltarse a sí mismo en lugar de exaltar a Dios, lo que yo les decía anteriormente. En los versículos del 6 al 8 de Génesis 11, dicen que son un solo pueblo y que todos tenían una misma lengua. Esto indica que Dios estaba a punto de dividirlos y dividir su pueblo en muchos pueblos más y cambiar su lengua para confundirlos. Y esta fue la manera que el Señor utilizó, esta fue la estrategia que Dios utilizó para que desistieran de construir esta torre. Como no se entendían, nadie sabía qué hacer. Muchas veces cuando nosotros no entendemos la voluntad de Dios, estamos así confundidos, no sabemos qué hacer ni para dónde ir, porque estamos colocando la mirada en donde no debemos. La respuesta de Dios a la altivez y a la presunción y arrogancia de la humanidad muchas veces hace difícil la comunicación entre nosotros mismos, entre los mismos hermanos de la fe, entre la misma familia, entre la misma gente que está a nuestro alrededor, entre nuestros amigos, entre nuestra pareja, esposa, esposo, entre nuestros hijos, porque hay altivez, arrogancia de querer ser más que los demás, de no reconocer nuestros errores, de no reconocer que necesitamos de Dios en todo lo que hagamos. Por eso es que al mismo tiempo parece contradictorio, pero esta división de lenguas permite que hoy en día todas estas lenguas diseñadas por Dios permiten que hoy en día a nivel mundial, a nivel global, pueda predicarse la palabra. Por eso es que usted ve que en cada estado, en cada país, y cada país tiene diferentes ciudades, se habla un idioma, dialecto diferente, pero con tal de que glorifiquen a Dios, el Señor lo permite. Entonces, podemos ver que Él lo hizo para confundir al pueblo de Babel, porque estaba queriendo enaltecerse, el orgulloso. Estaban bajo las órdenes de Enron, rey que no era agradable a Dios. Pero también podemos ver que esas mismas lenguas Dios las ha utilizado para predicar el evangelio de hoy en día, ¿verdad? Entonces, nosotros como cristianos muchas veces actuamos de manera malvada. Muchas veces se nos impide unirnos en un mismo idioma.
Se nos impide unirnos en un mismo espíritu, aún en un mismo gobierno, porque cada uno quiere hacer lo que quiere, porque cada uno quiere ser enaltecido, porque cada uno está pensando en su beneficio propio. Entonces yo quiero que ustedes vean y comparen que no hay diferencia a lo de Babel en ese tiempo a lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? El pueblo de él tenía el propósito de exaltar sus propios nombres. Y la forma, lo que yo les decía ahora, la forma de que Dios hizo para frenarlos, ¿cómo fue? Colocar varias lenguas, confundirlos. Por eso la palabra Babel significa confusión. Cuando usted no estudia bien la palabra de Dios, cuando usted no escudriña la palabra de Dios, otras personas, otros falsos maestros, esto lo vamos a ver más adelante, lo van a confundir. Porque usted no tiene el pleno conocimiento de lo que Dios quiere, porque usted no está haciendo la voluntad de Dios, entonces va a ser confundido. Y va a estar tras dioses ajenos. Hay un edificio en la actualidad, me llamó la atención cuando estaba haciendo este estudio, que están construyendo un edificio a la imagen de la Torre de Babel. Esto se llama el edificio del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en la frontera entre Alemania y Francia. Imagínense, muchachos, un edificio moderno con la forma de una torre. ¿Qué quieren decir eso? Que quieren mostrar su poder, que quieren mostrar, son enaltecidos, que quieren mostrar su soberanía, que quieren pensar que todo lo pueden hacer y quieren parecerse a los de la Torre de Babel, que quisieron exaltarse ellos mismos. Mire qué diferencia hoy en día, ya están construyendo este Parlamento Europeo. Al principio, como veíamos en Génesis 11, todos hablábamos un mismo idioma. Ese era el propósito de Dios, que nos entendiéramos todos. Pero el propósito de Babel no era ese. No solo era la diferencia de idiomas que pasaba en Babel, sino era la variedad de pensamientos. Todos pensaban de manera diferente, tenían mentalidades diferentes, intenciones y motivaciones diferentes. Eso es lo que pasa hoy en día en las iglesias. Todo el mundo quiere su verdad. Cuando dice el evangelio de la prosperidad, el evangelio de esto, cuando dice que Dios me dijo que hiciera lo uno, lo otro, tengo el don de sanación, yo tengo el don de profecía, y nos colocamos títulos y nos vanagloriamos, pero estamos todos fuera del propósito de Dios. Dios habla una sola lengua y es la verdad y está escrita en su palabra. Entonces tenemos que pegarnos de ella, lo que el Señor dice, cuál es su voluntad. Pero a veces cambiamos la palabra de Dios para beneficio de nosotros y parecemos el pueblo de Babel, y por eso es que en la iglesia estamos dispersos con ideas diferentes. Por eso es que hoy en día hay tantas sectas, hay tantas denominaciones en las iglesias y cada uno actúa a su manera, porque no estamos en el mismo sentir, no estamos unidos, no estamos hablando la misma lengua, no estamos en el mismo espíritu, amados. Cuando cada hombre busca la gloria propia, no podemos entendernos. Usted no se puede entender con alguien cuando siempre tiene la razón, cuando no está a la luz de la palabra, cuando no se deja quitar la venda de los ojos, cuando está equivocado y usted le está hablando a través de la palabra y sigue en el mismo error. Usted no se puede entender con estas personas. ¿Por qué? Porque cada uno actúa bajo su condición, bajo sus propios beneficios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que seamos uno, no solamente como dice la palabra, un solo cuerpo, sino un solo pensamiento, una sola idea, un mismo sentir, ¿verdad? Aunque Dios se manifiesta en la diversidad, claro que sí. Pero dejemos de construir nuestros propios imperios, parecemos como esa torre de Babel. Queremos construir nuestras propias torres de Babel, con nuestros propios pensamientos, nuestros propios planes individuales. Debemos conectarlos a un solo plan y es el plan divino, con la cabeza que es Jesucristo, lo que Dios quiere, cumpliendo cada uno de los propósitos que están escritos en su palabra. Si queremos entendernos, amados, nosotros debemos colocar a Dios primero, antes que nuestros propios egos. Pero últimamente está más el ego, la vanidad, que lo que Dios quiere hablar. Amén. En ocasiones nos preguntamos por qué nuestros planes no han resultado. ¿Usted no se lo ha preguntado? Yo sí, muchas veces me lo he preguntado. Pero ¿sabe por qué muchas veces nuestros planes no resultan, amados? Porque cada paso de un plan que nosotros queremos realizar y no funcionó, es porque dejamos que Dios estuviera fuera de ese plan. Es que no dejamos que Dios estuviera en el asunto. Cuando usted le dice, Dios, tú estás aquí en el asunto, tú intervienes, tú haces lo que quieras, y si tu presencia no va conmigo, no voy a ningún lado, como dijo Moisés. Y Señor, si no es tuyo, cierra puertas, Señor, si no es tuyo,
Señor, muéstrame. Señor, si es tuyo, me va a traer tranquilidad, me va a traer paz, me va a traer gozo. Tú me vas a dar una palabra de confirmación escrita en la Biblia, ¿verdad? Entonces uno pide como que el Señor le muestre a uno si uno está haciendo lo correcto. Pero a veces confiamos en nuestro propio conocimiento y sabiduría y no dependemos del conocimiento y entendimiento del Señor. Y entonces es ahí donde no completamos nuestro plan, porque no estamos preguntándole a Dios. Después del diluvio, el Señor le dijo a Noé que debían fructificar y multiplicados. Procread abundantemente en la tierra y multiplicados. Sus descendientes, los de Noé, se reunieron en la llanura, en la tierra de Siná. Eso fue lo que leímos ahora adelante en Génesis 11. Y entonces ellos dijeron, escuchen, Génesis 11:4, vamos, edifiquemos una ciudad. Eso eran de los descendientes de Noé. Y Enro, que era el bisnieto, fue el que edificó esta ciudad y ahí quiso construir esa torre. Imagínense, un descendiente de Noé, que Noé fue obediente a lo que Dios le dijo. Y dijo, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Entonces ellos no pensaron que Dios los iba a confundir con varias lenguas y los iba a esparcir. Ellos dijeron, no, pues si nos esparcen, ellos ya sabían. Por si fuéramos esparcidos, ellos sabían que el Señor no estaba de acuerdo con esto, ¿verdad? Y aún así decidieron construir la torre. Por eso el Señor los confundió y los alejó y les confundió sus lenguas. Aunque Dios ya les había dicho de manera específica que deseaban que llenaran la tierra, que la fructificaran, las personas de Babel optaron por seguir su propio plan, sin importar las instrucciones de Dios. Y como respuesta a su rebelión, Dios confundió su idioma, para que no pudieran comunicarse entre sí, y esta fue la manera que la voluntad de Dios se cumplió para que no construyeran esa torre. Y fueron esparcidos todos, se fueron yendo todos de un lugar a otro. En ocasiones, amados, nosotros actuamos neciamente y parecemos como los del pueblo de Babel, al dejar de considerar lo que Dios quiere que hagamos. No dejamos que Él nos guíe y nos dirige, no dejamos que Él haga su voluntad. Pero cuando nosotros consultamos a Él primero, antes de tomar cualquier decisión, tenemos que reconocer que la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta, y que sus planes son mejores que nosotros. Muchas veces no vamos a entender, ¿por qué pasó esto? Pero tenemos que decirle, Señor, si esta es tu voluntad, ¿qué tengo que aprender de esto? ¿Qué tú quieres que cambie? ¿Qué áreas necesito ser restaurado? ¿Qué áreas? Mi ego, necesito morir a mi ego, a mi autosuficiencia, necesito morir a mi altivez, a mi vanagloria. A veces me creo más con los demás. Tiene que preguntarle al Señor, porque hay veces hay cosas que usted no se esperaba, pero estaban escritas, estaban en la voluntad del Señor. El Señor sabe por qué nos pasan las cosas, amados. Él no te da carga que tú no puedas resistir. Y a veces, aunque veamos las cosas feas, aunque no entendamos, es la voluntad del Señor, y de ahí va a salir algo bueno cuando nosotros creemos en sus promesas. Dios nos ama, Él entiende todas nuestras necesidades, Él conoce todas nuestras debilidades, Él sabe qué es lo mejor para sus hijos y cómo podemos alcanzarlo y lograrlo. Por eso cada que usted vaya a hacer algo, si no es con el permiso del Señor, no lo va a lograr. O se le va a hacer más difícil, o va a pasar situaciones más difíciles, o va a pasar dolor, va a pasar angustia. Se le van a cerrar puertas porque usted lo está haciendo. No bajo el consentimiento del Señor, sino bajo sus propias fuerzas, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hacemos la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta, nosotros vemos que al final algo bueno va a venir. Que al final algo grande viene para ti y para mí, ¿verdad? Necesitamos la dirección de Dios en cada uno de los aspectos de nuestra vida, amados. Decisiones económicas, matrimoniales, laborales, en estudio, todo el tiempo tenemos que consultarle a Dios todo lo que tenemos que hacer. Podemos avanzar muchas veces y usted puede ver que está triunfando, y usted puede ver que le están saliendo las cosas bien, y no necesito estar en una iglesia, y no necesito estar orando, y no necesito estar en líneas de oración, y no necesito estar intercediendo, y usted piensa que está haciendo lo mejor. Pero de un momento a otro, todo se le cae, todo se le derrumba. ¿Por qué? Porque usted lo hizo en sus propias fuerzas, no esperó que Dios le dijera el tiempo y el momento de hacerlo, sino que lo hacemos en nuestro tiempo y a nuestra manera. Y a veces todo eso que construimos se desploma en un momento.
¿verdad? Algunas decisiones pueden parecer maravillosas desde nuestro punto de vista, de nuestra perspectiva, lo vemos bien, estamos triunfando, estamos ganando dinero. Pero si no son parte del plan de Dios, eventualmente eso se va a caer, eventualmente eso va a desaparecer. Y es ahí que nos tenemos que arrepentir de haber tomado decisiones por nuestra altivez y orgullo, autosuficiencia, por no depender de Dios, que a veces tomamos decisiones que al último nos tenemos que arrepentir, ¿verdad? Pero nosotros como seguidores, como hijos de Dios, contamos con el Espíritu Santo que mora en nosotros. Él nos guía a toda verdad, amados. Pero si despreciamos la voz de Dios y el liderazgo divino a través del Espíritu Santo, las cosas no van a funcionar. Si insistimos en seguir nuestro camino y hacer las cosas a nuestra manera, cuando se nos cierren las puertas, cuando lo que nosotros planeábamos no se dio, cuando se nos caiga un negocio, cuando pensábamos viajar y cerraron aeropuertos, cuando pensábamos trabajar y resulta de que ya ese trabajo no está, cuando pensabas viajar en una fecha y resulta que esa fecha te la cambiaron y tenías tantos planes, pero no le consultaste al Señor. El Señor hace como Él quiere, quita y pone. El Señor cierra puertas y abre puertas. Él es el dueño de nuestro destino. Tiene que entender eso, amados. Que hasta que no reconozcamos su voluntad, aunque a veces no nos guste, Él sabe el plan perfecto para nuestras vidas. Estamos hablando de los planes sin Dios, que es el tema de hoy. Vamos a tomar 2 consecuencias y terminamos dentro de 8 días. Dentro de 8 días terminaremos las consecuencias de hacer planes sin Dios y hablaremos sobre los resultados de la desobediencia a Dios. Una de las consecuencias de hacer planes sin Dios es que no contamos con la promesa divina de provisión y protección. Dios no nos dará su ayuda y protección para alcanzar aquello que queremos si no es parte de su voluntad. Ay, no me han avisado, yo me voy a ir de viaje. Ay, no importa que los aeropuertos estén cerrados, no importa la pandemia, yo así me voy. Resulta que lo devolvieron y perdió su pasaje. Y resulta de que sí puede haber llegado aquí a Estados Unidos, pero tiene que estar encerrado. La pandemia tiene otro rebrote. Pero usted no esperó en Dios. Usted no esperó que el Señor le hablara si era el momento preciso de viajar. O si usted se fue para un lugar o compró un carro. No, ese fue el carro que el Señor, no esperó que el Señor le avisara. Usted no revisó su presupuesto. Usted no le pidió permiso a Dios. Usted no lo consultó con su esposa y fue y compró el carro y después al otro mes no tiene con qué pagar la primera cuota. ¿Verdad? Entonces usted no piense que va a contar la provisión de Dios y que lo va a proteger para eso, ¿no? Porque usted lo hizo a su manera, no contó con el Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, si tú vas a hacer las cosas, hazlas fortalecidas en la palabra de Dios. Hazlo fortalecido en la voluntad de Dios. Hazlo fortalecido en el consentimiento de Dios, con el permiso de Dios. Segundo, no contamos con la bendición divina. La meta es orar por dirección y no pedirle que bendiga lo que ya hemos planificado hacer. Muchas veces usted hace algo, ay no, el Señor me bendice, ay yo sé que el Señor está conmigo, ay yo lo voy a hacer, a la mano de Dios. No, así no trabaja el Señor. Usted no puede contar con la bendición de Dios cuando usted no se mete en un ayuno, cuando usted no espera una respuesta de Dios, cuando usted no tiene paz en su corazón, cuando Dios no le ha contestado a través de un versículo bíblico, cuando Dios no le ha confirmado lo que tiene que hacer, ¿verdad? Tiene que esperar, a veces se demora la respuesta de Dios, sí, yo sé que es duro esperar, pero esto es una virtud para aquellos que creen en Él, ¿verdad? Dios sabe qué es lo que qué es lo que su vida necesita. Dios sabe cuáles áreas usted necesita cambiar. Dios sabe qué necesidad usted tiene en este momento, qué lo está afligiendo, ¿verdad? Pero como hijos de Dios le pertenecemos. Y Él ha dicho en su palabra que Él es nuestra guía, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro refugio. Que Él nos da lo que necesitemos. Que aunque muchas veces no entendamos su voluntad, es la voluntad de Él. Y la tenemos que aceptar, amados. Entonces aquí nos quedamos en esta consecuencia de no hacer que cuando hacemos los planes sin Dios, son consecuencias. Dentro de 8 días miraremos las limitaciones que revela nuestro orgullo y también terminaremos con los resultados de la desobediencia a Dios. Amados, estudien este capítulo de la historia de Babel, de Génesis 11, del 1 al 9. Y a veces Dios
Cuando usted se sienta confundido, cuando usted se sienta agobiado, cuando usted se sienta sin dirección, es porque usted no está pidiendo el consentimiento de Dios, es porque usted está haciendo las cosas a su manera y así no trabaja el Señor. Por eso es que a veces no encontramos horizonte, por eso es que a veces podemos viajar de un lado a otro, irnos de un lado a otro y no nos hallamos, nos sentimos inseguros sin la protección de Dios porque estamos haciendo las cosas en nuestra fuerza. Espero, amado, que esta palabra haya sido bendición para sus vidas. Nos vemos dentro de 8 días. Nos veremos en el segmento el viernes, Cordero y León, y el domingo continuaremos con la segunda parte de Planes sin Dios. Planes sin Dios para nuestra vida, amados. Los bendigo, gracias a todos los que nos vieron en esta tarde y recuérdese, nunca haga un plan sin el consentimiento de Dios. Continuaremos dentro de 8 días cuando hacemos los planes sin Dios. Bendecidos, amados, paz y gozo. Bye, bye.